Hola a todos y bienvenidos. A ver, hoy empezamos fuerte, porque vamos a hacer una inmersión profunda en una advertencia que, oye, hace más de un siglo sonaba exagerada, pero hoy, la verdad es que pone los pelos de punta. Totalmente. Hablamos de un pensador que allá por el año 1900 soltó una bomba. Básicamente vino a decir que el éxito material extremo y esta obsesión que tenemos por ser hiperproductivos podrían acabar convirtiéndonos en monstruos. Madre mía, qué panorama. ¿Una maquinaria vacía sin alma? No. Pues de eso va nuestra misión de hoy, para quienes nos escuchan. Vamos a desentrañar a fondo un texto fundamental, que es el ensayo clásico Ariel, del autor uruguayo José Enrique Rodó. Eso es. Y tenemos sobre la mesa un conjunto de fragmentos de esta obra que la verdad no tiene desperdicio. Nos plantea una batalla monumental, pero brutal, entre el utilitarismo pragmático, o sea, la idea de que solo lo que es útil y da dinero tiene valor, Frente a la necesidad casi vital de cultivar los ideales más elevados del espíritu humano. Y, a ver, es un análisis apasionante porque nos obliga a meternos de lleno en un montón de visiones culturales, sociales e incluso políticas de la época. sí, incluyendo críticas muy pero que muy afiladas a ciertas formas de democracia y, ojo, al modelo de vida estadounidense de aquel momento. Exacto. Y aquí quiero hacer una pausa súper importante antes de arrancar. A ver, para la audiencia. Este texto contiene posturas ideológicas muy marcadas tanto a un lado como al otro. Y nosotros aquí no tomamos partido ni respaldamos estas visiones, ¿vale? Claro, nosotros actuamos como guías neutrales. Nuestra única función hoy es exponer de manera totalmente objetiva las ideas que el autor original plasmó en su obra para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso es, que quede clarísimo. Así que, con las reglas sobre la mesa... vale, vamos a desgranar esto. Para entender de verdad la escala de este conflicto filosófico, primero tenemos que visualizar el escenario, o sea, dónde y cómo nos cuenta Rodó esta historia. Pues mira, el planteamiento narrativo es que es brillante por lo sencillo que es. El ensayo está estructurado como si fuera el último discurso de despedida de un maestro viejo y muy venerado a sus jóvenes alumnos en su último día de clase. Un maestro al que todos llaman Próspero, que a los que les guste la literatura sabrán que es una referencia directa al sabio mago de la obra La Tempestad de Shakespeare. Exactamente. Y fíjate qué detalle, porque Próspero no les habla desde un atril aburrido, no. Lo hace junto a una estatua de bronce que representa a otro personaje de esa misma obra de Shakespeare, que es Ariel. Ariel, sí. Una figura que además La Fuente describe con un nivel de detalle exquisito. O sea, nos dice que es el genio del aire y está capturado en bronce justo en el milisegundo antes de echar a volar. Con las alas desplegadas, una sonrisa súper serena, la frente bien alta. Y claro, Ariel representa la parte más noble, la parte alada de la naturaleza humana. O sea, el imperio de la razón y de la ética por encima de lo irracional. Pero claro, toda luz tiene su sombra. Y la figura de Ariel no se entiende sin su enemigo natural en la obra, que es Calibán. Calibán. En el ensayo, Calibán es el símbolo absoluto de la sensualidad pura, de la torpeza, de los impulsos más bajos. Es como ese instinto de supervivencia ciego y egoísta. Para bajarlo a la tierra y que nos entiendan quienes nos escuchan, podríamos verlo con una analogía tecnológica. Ariel vendría a ser como el sistema operativo de nuestra conciencia superior, ¿no? El software sofisticado. Y Calibán es puramente el hardware de nuestros impulsos animales más básicos. Me encanta esa comparación, es muy gráfica. Pues el deber de estos jóvenes, según Próspero, es precisamente proteger a su Ariel interior de los asaltos de Calibán en la sociedad moderna. Y lo fascinante aquí es que Rodó no ve a la juventud simplemente como, oye, una etapa biológica por la que todos pasamos y ya está. Claro, le da un peso histórico brutal. Sí, habla de la juventud como de una locura conmovedora. Es un estado de esperanza inquebrantable que la humanidad necesita de forma cíclica, porque si no, nos estancaríamos por completo en el cinismo. De hecho, La Fuente tira de paralelos históricos muy potentes. Dice que esta energía joven es comparable a la alegría inextinguible que tenía la antigua Grecia. ¿Verdad? Eso es. Argumenta que los griegos fueron tan grandes porque lograron mantener siempre ese entusiasmo fresco de un alma joven. Y incluso mete a los primeros cristianos de Galilea en el mismo saco.
O sea, no los pinta como ascetas tristes y amargados, sino como gente llena de candor y de una alegría de vivir súper ingenua. Pero claro, ahí viene el gran choque, porque esa alegría natural se da de bruces contra un muro enorme que es el mundo moderno. Próspero les avisa de que el sistema parece diseñado específicamente para mutilar el espíritu. Y aquí es donde entra el concepto de la hiperespecialización, que a mí me parece que es el núcleo duro de esta primera advertencia. Totalmente. Para explicar este peligro, el texto se apoya en Auguste Comte, un sociólogo francés clave en los inicios de la sociedad industrial. Comte ya avisaba del peligro extremo de la división del trabajo, tal y como se estaba planteando. Porque la idea es que si obligas a una persona a concentrar absolutamente toda su energía en una tarea súper diminuta y repetitiva, pues al final creas espíritus deformados. Claro, o sea, creas gente que es brillante en su micronicho de trabajo, pero, y cito textualmente, monstruosamente inepta en todo lo demás. Te reducen a un simple engranaje de una máquina. Es escalofriante si lo piensas. Y frente a esta amenaza de convertirnos en herramientas de un solo uso, Próspero les cuenta a sus alumnos un cuento. La metáfora del rey oriental hospitalario, que me parece una pasada. Es una de las imágenes más bonitas del texto. Trata de un rey de Oriente que era increíblemente generoso. Tenía un palacio inmenso que estaba siempre abierto a todo el mundo. Sí. O sea, los pasillos estaban llenos de mercaderes, de pastores con sus rebaños, niños riendo, pájaros. Era un caos lleno de vida, de puro contacto con la realidad exterior. Exacto. Pero ojo, porque en lo más profundo de ese palacio tan bullicioso había una sala secreta. Y esta sala estaba construida para ser totalmente inviolable. El texto dice que los muros eran de pórfido. Que el pórfido, para dar contexto, es una roca volcánica durísima que en la antigüedad era símbolo de poder imperial y de fortaleza impenetrable. Eso es. Y las puertas eran unas pesadas puertas de marfil, un material ligado a los sueños y a la pureza. Bueno, pues en esa sala reinaba un silencio sepulcral absoluto. Solo el rey podía entrar allí y lo hacía para estar a solas con sus pensamientos, para cultivar lo que los clásicos llamaban el ocio noble. Vale, a ver un momento. Porque aquí yo tengo que hacer de abogado del diablo. Si yo leo esto hoy y pienso, qué bonito. ¿Pero no resulta esto un privilegio casi inalcanzable? Ya sé por dónde vas. Claro, o sea, en un mundo que te exige productividad para poder pagar el alquiler, defender la idea de retirarse a un cuarto secreto de marfil a cultivar el espíritu suena a lujo de aristócrata total. ¿Cómo justifica el texto que esto es una necesidad vital y no el capricho de un rey rico? Es la objeción más lógica, claro. Pero Rodón se adelanta a esta crítica. Él dice que defender ese cuarto secreto interior no depende de tener riqueza material. Y pone un ejemplo brutal de la historia antigua para demostrarlo. Habla de Cleantes. El filósofo estoico, ¿verdad? El mismo. Cleantes era un hombre que vivía en la pobreza más absoluta. Para sobrevivir tenía que trabajar de noche en un molino sacando agua de un pozo, empujando una rueda de madera. Vamos, un trabajo físico demoledor, mecánico, repetitivo, a más no poder, la definición literal del obrero aplastado por el sistema productivo. Pues resulta que la fuente nos cuenta que, en los breves descansos que tenía en el molino, Cleantes usaba sus manos llenas de calos para escribir máximas filosóficas en las propias piedras del molino. Madre mía, qué imagen. Es impresionante. El mensaje de Próspero con esto es que Cleantes no dejó que la rueda del molino le robara el alma. No permitió que su trabajo utilitario lo definiera al 100%, conservó su libertad interior. O sea que el argumento es que, por mucha presión económica que tengas, entregarle todo tu ser a la utilidad es un suicidio espiritual. Siempre hay que guardar una parcela mental intocable. Exactamente. Un espacio solo tuyo, para pensar y simplemente ser humano. Vale, supongamos que lo conseguimos. Cerramos la puerta de marfil, nos aislamos del ruido del trabajo. La gran pregunta ahora es, ¿qué se supone que hacemos ahí dentro? ¿Qué cultivamos en ese cuarto secreto? Y la respuesta que da Rodó aquí rompe muchos esquemas modernos, porque él fusiona dos conceptos que hoy solemos separar totalmente, la estética y la ética. Para él, la belleza es una brújula moral. Es un concepto curioso. O sea, el buen gusto como herramienta para ser mejor persona. Si conectamos esto con la visión global de la filosofía griega que tanto admira el autor,
cobra todo el sentido. El texto dice que quien sabe distinguir lo feo de lo hermoso ya tiene medio camino recorrido para distinguir lo malo de lo bueno. El buen gusto sería como una segunda conciencia. Para ilustrar esto, la fuente trae a colación a Jean-Marie Guyot, un filósofo francés que usaba una metáfora preciosa con los respaldos de madera de las iglesias góticas. Ah, sí, la sillería de los coros. Imaginaos a un artesano tallando una de esas sillas antiguas de madera. Por la parte de delante, donde todo el mundo lo ve, el artesano talla la figura de un santo haciendo una buena acción. Eso representaría la moralidad, ¿no? El deber, el bien. Eso es. Pero por detrás, en la parte del respaldo que nadie va a mirar que está oculta, el artesano dedica horas a tallar una rosa o una flor perfecta, simplemente por el amor a la belleza. El texto dice que ambas cosas, la moral de la parte frontal y la belleza de la parte trasera, tienen que coexistir. Claro, porque sin la flor la obra estaría incompleta. Y aquí la fuente aprovecha para darle un buen palo al puritanismo inglés. Sí, sí. Menciona cómo ciertas sectas puritanas se dedicaban a talar árboles frutales solo porque daban flores preciosas, pero que no se podían comer. Odiaban la belleza por la belleza. Y Rodó dice que una virtud sin belleza es una virtud severa y lúgubre. A ver, yo me lo llevo a una analogía más de andar por casa. Así que según esto, la bondad moral sin belleza sería como servir un plato de alta cocina con estrellas Michelin en un zapato sucio. Madre mía, qué gráfico. Pero sí, tal cual. O sea, a nivel nutricional y calórico, el plato es impecable, cumple su función ética y útil. Pero claro, la forma en la que lo presentas es tan fea y árida que arruina por completo todo el propósito. Es una comparación excelente. Rodó sueña con infiltrar el espíritu de la caridad cristiana dentro de los moldes de la elegancia y la belleza griega. Quiere una moral que no solo sea buena, sino que sea hermosa. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Y a ver, un poco peleaguda también. Porque una vez que nos plantea este ideal de ser humano superelevado, estético y moral, el autor nos suelta que la sociedad moderna, concretamente ciertas formas de democracia, son como una excavadora que quiere destruir ese ideal. Sí, aquí el texto entra en un terreno espinoso. Se basa en advertencias de pensadores del siglo XIX como Renan o Taine. Ellos decían que la democracia, si se abandona a su propia inercia y no tiene una dirección moral alta, tiende irremediablemente a nivelar hacia abajo. O sea, a igualar a todo el mundo, pero por lo bajo, coronando a un monarca absoluto, al que el texto llama el uno de tantos, la apoteosis de la mediocridad. Y para visualizar esa mediocridad agresiva, el autor usa la figura de los prud'hommes. Ah, los prud'hommes. Ese arquetipo del burgués acomodado, que no es que no entienda la cultura o la genialidad, es que la odia. La odia profundamente porque le hace sentir inferior. La imagen que nos da la fuente es brutal. Describe un carro sucio que pasa a toda velocidad por la calle y salpica de barro a una estatua de mármol perfecta. Eso es el resentimiento contra la excelencia. Vale, pero a ver, yo tengo que intervenir aquí otra vez. Porque, claro, uno escucha esto y dice, pero bueno, esto no es un desdén peligrosísimo por la gente común. Suena a un elitismo que tira de espaldas la verdad. Es súper importante matizar esto para no malinterpretar la fuente. O sea, tenemos que ser muy rigurosos. Rodó no está defendiendo para nada volver a las tiranías de los reyes, ni a la nobleza de sangre. Las repudia totalmente porque son aristocracias injustas y opresoras. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente lo que defiende, si le asusta tanto la mediocridad democrática? Él aboga por una aristocracia de la moralidad y la cultura. Es decir, él cree en una democracia real, donde absolutamente todo el mundo tenga el mismo punto de partida. Una igualdad de oportunidades total al nacer. Ajá, igualar el terreno de juego primero. Exacto. Pero una vez igualado, la sociedad tiene que permitir que los verdaderos talentos, que las personas superiores en inteligencia y virtud, asciendan libremente, en lugar de tirarles piedras para bajarlos al nivel de los demás. Pero claro, el riesgo ahí es que esos iluminados se conviertan en nuevos dictadores. Por eso les impone un deber ineludible. El texto dice que quienes alcanzan esa superioridad intelectual no lo hacen para mandar sobre el resto, sino que tienen la obligación moral de servir a la sociedad a través del amor. O sea, es una excelencia al servicio del bien común. De hecho, justifica esto basándose en la ciencia natural de la época. Recuerda a sus alumnos que el progreso humano es como la geología.
avanza gracias al trabajo silencioso de millones de seres infinitamente pequeños. La masa anónima es el motor indispensable, pero claro, necesitan picos de excelencia que les sirvan de faro moral. Y fíjate que todo este miedo al triunfo, de la mediocridad y al utilitarismo absoluto, para el autor en el año 1900 no era una simple paja mental filosófica. Tenía nombre y apellidos y unas fronteras muy claras. Habla directamente de los Estados Unidos de América. El análisis que hace de Estados Unidos es un bisturí. O sea, es minucioso a más no poder. Aunque también te digo, empieza reconociéndoles el mérito de una forma súper caballerosa. Sí, no es un ataque ciego. Próspero alaba la grandeza de los estadounidenses, su voluntad épica, su capacidad para asociarse y, sobre todo, cómo han dignificado el trabajo manual. Esa metáfora que usa es brutal. Dice que allí en América, el simple mecánico o el granjero empuñan la clava de Hércules. O sea, que han cogido el poder de los seres mitológicos y se lo han dado al ciudadano de a pie, para dominar la naturaleza. Reconoce su amor por la libertad, claro, pero inmediatamente después de los halagos viene el mazazo. El diagnóstico es que los Estados Unidos son una civilización vacía por dentro. Dice que viven casi exclusivamente para el bienestar material y la realidad más inmediata. O sea que pueden tener dinero para comprar el mejor arte de Europa, pero según el texto carecen del buen gusto real y de un ideal desinteresado. La ciencia allí solo importa si sirve para fabricar algo que dé dinero. Y el verdadero pavor de Rodó no es tanto lo que pasa en Estados Unidos, sino lo que él bautiza como la nordomanía. La obsesión por el norte. Exacto. El miedo a que Hispanoamérica, deslumbrada por la riqueza y la tecnología de sus vecinos del norte, decida borrar su propia identidad cultural para imitarlos ciegamente. Y el autor define a esta sociedad utilitaria estadounidense como una sociedad de Robinsones nominados. En plan Robinson Crusoe. Sí, como individuos aislados en una isla compitiendo a muerte por acumular recursos. Menciona incluso un libro de autoayuda de la época llamado Pushing to the Front. Le horroriza porque dice que es la Biblia del individualismo salvaje y del éxito a codazos, el origen absoluto de la cultura del rendimiento incesante que tenemos hoy. A ver, es como si estuviéramos ante unos ingenieros prodigiosos. Han construido la fábrica más eficiente, enorme y alucinante del universo. Ajá. Pero tú entras y les preguntas, oye chicos, ¿y qué estáis fabricando aquí exactamente? Y los tíos te miran y te dicen, pues no tenemos ni idea, pero oye, mira qué rápido y qué bien giran los engranajes, ¿a qué mola? Es que es eso tal cual. Y esto plantea una pregunta importante al final del texto. Próspero somete a las civilizaciones a la prueba definitiva del tiempo. ¿Qué hace que una sociedad sobreviva en la memoria humana? Desde luego el dinero no. Pone el ejemplo de Babilonia. Exacto, Babilonia o Nínive. Imperios colosales forrados de oro con una ingeniería brutal. ¿Qué queda de ellos? Pues arena y polvo. Eran ciudades ricas, pero no dejaron un legado espiritual trascendente. Y en el otro lado de la balanza pone a Atenas. Una ciudad minúscula en comparación, sin tantos recursos materiales, pero, oye, de la que conservamos toda la luz del pensamiento, el arte y la filosofía. El aviso es muy severo. Una civilización que solo produce confort y cosas materiales acabará borrada de la historia profunda de la humanidad. Es que escuchar esto hoy con la que está cayendo en nuestra era hipertecnológica es sobrecogedor, la verdad. La alienación del trabajo, el miedo a que lo útil ahogue a lo hermoso, todo eso sigue latiendo hoy con una fuerza increíble. Y por eso me parece precioso que el texto no acabe en un pozo de pesimismo. No se rinde. Al contrario, hace un llamamiento súper sutil a la resistencia. Es verdad. La fuente nos regala una escena final que es pura poesía. Termina el discurso de Próspero y los alumnos salen de la sala y se adentran en la noche de verano y ven a la multitud de la ciudad corriendo estresada, inmersa en sus problemas materiales, mirando siempre al suelo. Pero uno de los jóvenes, que se llama Enjolras, se detiene de repente. Levanta la cabeza, mira al cielo lleno de estrellas y dice algo maravilloso. Dice que aunque esa masa anónima nunca mire hacia arriba, el cielo sí que los está mirando a ellos. Sí. Compara las estrellas tintineando en la noche con las manos de un sembrador mágico derramando semillas de luz sobre una sociedad que ni siquiera se da cuenta. Es la prueba de que Ariel sigue ahí esperando. La capacidad para el asombro y para la belleza desinteresada siempre va a sobrevolar nuestras vidas utilitarias, solo esperando a que decidamos levantar la vista del suelo. O en nuestro caso, levantar la vista de las pantallas.
Porque fíjate si llevamos toda esta inmensa carga filosófica a nuestra era digital, donde todo tiene que ser monetizable, útil, donde vendemos hasta nuestro tiempo libre a los algoritmos. Te deja pensando. Muchísimo. Tal vez hoy en día, la mayor forma de rebeldía frente a este sistema que quiere devorarnos no sea salir con una pancarta. Tal vez la resistencia más pura sea simplemente apagar el teléfono. Encerrarnos en ese cuarto secreto de muros de pórfido, sentarnos en absoluto silencio y negarnos en rotundo a ser útiles por un rato. Si no lo hacemos, cabe preguntarse, ¿estamos dejando que los likes y la productividad terminen de devorar a nuestro Ariel? Ahí queda eso para que lo piensen quienes nos escuchan hoy. Ha sido un lujo absoluto acompañarles en esta inmersión profunda tan, pero tan necesaria. Cuiden mucho de ese cuarto interior y hasta la próxima.